saludo desde el Museo de Sitio del Bosque de Chapultepec. Para la edición del programa Testimonios del Bosque, tenemos a una invitada de honor que es la maestra Clara Bolívar. Clara Bolívar es investigadora y curadora. Ha colaborado en museos como el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM y es una investigadora y curadora muy activa en el campo del arte moderno y contemporáneo en México. Bienvenida, Clara. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Gracias, gusto estar aquí en el Museo de Sitio, platicando un ratito sobre mi tesis de maestría, que pueden justamente descargar de forma gratuita en la página de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, esta aproximación justamente se dio por, pues tengo una formación en Ciencias de la Cultura, estudié la licenciatura en el claustro de Sor Juana con un enfoque y una pregunta pues sobre los museos. Siempre me ha interesado mucho pues cuál es la importancia de los museos, y justamente a partir de eso pues me interesaba mucho el Museo de Arte Moderno y el Museo de Antropología, y entonces empecé, digamos, como a investigar a partir de eso en la tesis de maestría. Tenía por un lado un referente teórico que fue el francés Pierre Nora, y él hace una revisión de los lugares de la memoria históricos en Francia. Pero los lugares no necesariamente son espacios o sitios, sino que pueden ser pues ciertos personajes o ciertos emblemas como Juana de Arco o la bandera. Entonces, para el caso de México, pues Chapultepec, digamos que era el candidato ideal para hablar de un lugar que tuviera todas estas capas y dimensiones históricas. Entonces, bueno, a partir de eso también fui al Archivo Histórico de la Ciudad de México, y ahí me encontré un expediente que justamente daba cuenta de la fundación por parte de Porfirio Díaz, el establecimiento de una junta de mejoras y embellecimiento del bosque de Chapultepec, que estaba presidida por José Yves Limantour. Entonces, digamos que en este archivo, que fue como un poco un tesoro, un folio que estaba ahí como que apenas lo habían recuperado, había un par de investigadores que lo habían revisado, pero realmente no se había tomado en cuenta porque era una historia, digamos, que parecería que no tenía importancia, ¿no? Que era una historia pues muy administrativa del bosque, de cómo se delimitaron nuevas fronteras, de cómo se hicieron pues ciertos arreglos en las plantas, de cómo se fundó un zoológico en ese momento. Entonces, digamos que fue como que a partir de ahí buscar y preguntar también por qué no estaba la historia del porfiriato en las historias que se habían escrito, digamos, posteriormente, y pues de ahí surge el interés. Cuando nos platicaste que fuiste al archivo histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, en donde encontraste un expediente en el sótano, digámoslo así, de este lugar. Y a partir de eso tú descubriste otras formas de narrar la historia del bosque de Chapultepec. Pero también citas varias fuentes, como las de Tejas Abre, que hizo en 1938 sobre Chapultepec. ¿Esas no fueron suficientes para realizar tu investigación? ¿O por qué se tiene que llegar como historiadora a las fuentes primarias? Gracias. Pues respecto a las fuentes, el propio historiador Pierre Nora dice que hay que regresar, digamos, a contar las historias otra vez. Entonces eso implica pues regresar a las fuentes, digamos, originales o más cercanas a la época. Por lo tanto, pues digamos que yo tuve tres entradas. La primera fue pues la del archivo histórico, ver pues cómo estos folios administrativos pues daban seguimiento o daban pues ciertos pues órdenes o ciertos pasos a seguir como respecto a la modificación que tuvo el bosque a finales del siglo XIX por orden de Porfirio Díaz. Por otro lado, los periódicos de la época, periódicos como El Mundo Ilustrado, que daban cuenta pues de estos, digamos, como avances que iba teniendo este proceso de embellecimiento que tuvo el bosque. Y finalmente las fotografías, que también digamos que son como otro registro que dan cuenta pues de un registro en imagen, digamos, que iba pues plasmando las transformaciones que iba teniendo el bosque.
Entonces, pues en ese sentido regresé, digamos, a estas fuentes como más directas o más primarias para recuperar lo que había pasado en la época, porque efectivamente hay varios textos que ya se escribieron en el siglo XX, pero justo estos textos pues como que hablan un poco de esta historia grandilocuente de Chapultepec, como la historia de la nación, y como que justamente pues no cuentan todos estos detalles, ¿no? En tu tesis nos hablas acerca del estado salvaje al estado moderno que condujo estas mejoras del bosque de Chapultepec dirigidas por Limantur. Pero eso se dio a finales del siglo XIX, pero también comentas que a mediados o la segunda mitad del siglo XIX, en 1871, durante la presidencia de Juárez, de Benito Juárez, se dieron también ya rituales conmemorativos, sobre todo o referente a la invasión norteamericana de 1847. ¿Esos no eran también ejercicios civilizatorios o de la memoria aquí en el bosque de Chapultepec? ¿O qué diferencia hay entre esos ejercicios civilizatorios juaristas y los de Porfirio Díaz, ya a finales del XIX? Sí, pues justamente como les contaba, el siglo XIX pues es un siglo como de muchos contrastes para Chapultepec, porque justamente pues cuando empieza, digamos, hay que decir que bueno, como que lo primero el vestigio que existe del virreinato pues es el alcázar, ¿no? El castillo, que fue lo que ya estaba, digamos, en el siglo XIX, pues estaba ese inmueble que de hecho pues como que no le habían podido encontrar un uso. Y a mí algo que me sorprendió mucho fue encontrar que a principios del siglo XIX se puso en venta este inmueble. Entonces, digamos que se vendió. No se vendió porque pues era algo como muy complejo para alguien, pues estas tierras no servían para ganadería necesariamente, era pues un inmueble que estaba arriba de un cerro, entonces pues era complicado. Pero tenía agua. Exactamente, pero digamos que estaban los manantiales alrededor, ¿no? Entonces, como que era un espacio pues que sí tenía una utilidad pública y que después ya el ayuntamiento, pues por eso dicen, no, Chapultepec pues es del ayuntamiento, no puede ser de un privado porque tiene agua, ¿no? Pero digamos que esto nos dice pues de alguna forma que sí había un estado de abandono en el bosque, porque justo pues con todo el estallido de la independencia, pues el bosque digamos se abandona, se queda cerrado, incluso hay algunos anécdotas que dicen que una loba atacó al cuidador del bosque y a su familia, entonces realmente sí parecería que pues digamos que esta zona de la ciudad pues quedó un poco relegada pues con todo este movimiento independentista. Entonces, digamos que ya después empiezan a buscarle un uso, digamos, al castillo, y es por eso que se establece también ahí el colegio militar. También pues pensemos que Chapultepec, pues, en este gran valle de México, pues Chapultepec es una zona privilegiada pues porque es un cerro, ¿no? Es digamos que un lugar pues alto, ¿no? Desde donde pues hay una visión de todo el valle de México. Entonces, claro, es sumamente estratégico para el siglo XIX que México esté enfrentando pues invasiones extranjeras, ¿no? Como sabemos de parte de España, de Francia, tienen todavía intereses en México y pues mandan incluso a sus ejércitos. Y como dices, pues también nuestros vecinos del norte pues están en plena expansión, los Estados Unidos pues están totalmente en un momento de expandir su territorio y pues es cuando justamente se da la guerra entre México y Estados Unidos, donde pues digamos que ya el último bastión para tomar la ciudad pues es Chapultepec. Entonces el 8 de septiembre del 47 se da una batalla en Molino del Rey, digamos que ya se sabe que se va a perder digamos la batalla aquí en Chapultepec, se le da permiso a los cadetes de irse a su casa, ¿no? Eran cadetes, eran jovencitos porque estaban estudiando apenas en el colegio, se les da oportunidad de irse a su casa y pues los que no quieran pues se les invita a que se queden a defender el castillo, ¿no? Entonces digamos que por eso se recuerda como una gesta heroica, porque realmente pues fueron los que quisieron quedarse a defender digamos una causa que ya se sabía perdida, porque pues finalmente los norteamericanos ganaron la batalla, tomaron el castillo y tomaron la Ciudad de México y eso llevó a la firma finalmente del Tratado Guadalupe Hidalgo que pues marca la actual frontera de nuestro país con Estados Unidos. Entonces digamos que sí se marca pues un momento de un antes y un después de Chapultepec con esta batalla
y es por eso que también pues empieza a conmemorar poco después pues con los sobrevivientes de esa batalla y con pues otros miembros del colegio militar que empiezan a hacer, digamos, como pues en septiembre ritualmente pues ciertos homenajes a los soldados que perdieron la vida en ambas batallas. Entonces digamos que este ritual ya se empieza a hacer, como dices, desde el periodo de Juárez. Y pues digamos que Porfirio Díaz también, pues como liberal, igual que Juárez, pues va a ser también un poco el que va a dar continuidad a todo esto que ya se había establecido durante el gobierno de Juárez, ¿no? No por nada, él mismo también manda a hacer el hemiciclo a Juárez, ¿no? Entonces digamos que da continuidad a todas estas ideas del liberalismo que siguen a la fecha, ¿no? Como que también un poco la premisa y la idea de la tesis pues era buscar pues ciertos rituales o ciertos momentos que se recuerdan en México desde entonces y que todavía a la fecha pues cada 13 de septiembre pues los presidentes todavía vienen aquí a Chapultepec a rendir honores a estos soldados, ¿no? Entonces digamos como para ya vincularlo a cómo pues ya hay una memoria en Chapultepec, digamos como reciente, ¿no? Que ya no es tanto una memoria de la colonia o de antes de la colonia, sino es una memoria pues de una batalla o de una guerra que estaba muy presente todavía en el siglo XIX, con esta idea de que bueno, como que lo que ocurre ya en el porfiriato es que digamos que se logra pacificar, pero a cambio pues de que más bien se les dé entrada a inversiones extranjeras, ¿no? Entonces no por nada pues los mayores inversionistas en México pues serán estadounidenses y serán europeos, ¿no? De distintas nacionalidades. Entonces digamos que hay un cambio, ¿no? Entre que México pues está defendiéndose en términos pues de la guerra y pues ya a final del siglo XIX pues más bien se abre como la oportunidad de que entren estos inversionistas. Hablando de las fronteras territoriales que se reconfiguraron después de la intervención norteamericana del 47 con los tratados de Guadalupe Hidalgo, firmadas en el 48, al año siguiente, en donde el territorio mexicano se vio alterado, las fronteras del territorio mexicano se vieron alterado significativamente, en donde, en fin, desde las Californias, de San Francisco, hasta el límite del río Bravo, cerca, ya fue territorio, se convirtió en territorio norteamericano. No solo estas fronteras fueron delimitadas nuevamente, sino también las de Chapultepec, que como dices, aquí se contiene en este lugar los sucesos históricos que han ocurrido en México. Pero desde Chapultepec, ¿cómo se dan estas nuevas fronteras? ¿Cómo se reconfigura no solo el término Chapultepec, sino también su territorio, su nueva cartografía? Sí, precisamente, pues como ya decía, digamos que durante ya la segunda mitad del siglo XIX, pues es un lugar concurrido porque, bueno, lo que ya mencionábamos, pues se hacen varios rituales, conmemoraciones respecto a las batallas del 47, pero también pues era un lugar, digamos, concurrido para la ciudad, ¿no? Como justamente sabemos, pues los manantiales que estaban aquí, pues históricamente llevaron agua a la ciudad. Ya antes de la conquista pues había un acueducto que llevaba agua de los manantiales a México Tenochtitlan, y después durante el virreinato de la Nueva España pues se reconstruye este acueducto que lleva agua a la ciudad. Entonces digamos que históricamente pues ha sido un espacio muy importante para el agua, y había unas albercas donde la gente pues le gustaba venir a pasar el día y a refrescarse, ¿no? Entonces digamos que sí tenía esta función, digamos, como de un parque público, pero con el establecimiento de la Junta de Chapultepec de 1895, digamos que Porfirio Díaz lo que hace es decretar que sea un paseo público donde puedan pasear carretas y caballos. Entonces digamos que, como ya decíamos, Chapultepec era, digamos, el cerro donde estaba el Alcázar, y un poco más. Lo que hace esta junta es adquirir otros terrenos que eran todavía de ciertas haciendas, por ejemplo la hacienda de Lanzures o la hacienda de los Morales, todavía tenían como ciertos terrenos que correspondían a lo que hoy conocemos como la primera sección de Chapultepec. Entonces efectivamente pues se redelimitan sus fronteras también con el Panteón de Dolores,
para que pueda pues transitar las carretas y los paseantes. Y además pues hay un tranvía que también llega a Chapultepec, se pone como este servicio de tranvía, entonces digamos que pues la circulación pues se empieza, digamos, como a incentivar a que la gente pueda venir a pasear. Entonces, digamos que se hacen todas estas remodelaciones, pero como ya decía, bueno, se instaura un restaurante francés, en el periódico todos los días se publica el menú en francés y las fiestas, entonces pues realmente muchas de las personas pues que vivían aquí en los terrenos aledaños, en las colonias cercanas, pues vienen aquí a pasar ciertas festividades, ¿no? La familia Escandón, por ejemplo, ¿no? Vienen aquí, se hacen ciertas celebraciones. Entonces, digamos que lo que se busca hacer pues es como un espacio de sociabilidad para la élite, ¿no? Y aunque ya no lo abordo en mi tesis de maestría, porque me acoto al porfiriato, esto después en los 40s o 50s ya del siglo XX, pues se deja de usar porque surgen los clubes privados, ¿no? Entonces digamos que la élite pues más bien ya se mete a sus clubes y Chapultepec pues ya tendrá otra configuración, pero sí en el periodo en que nos compete, digamos en el de la foto donde se están haciendo las remodelaciones, pues la idea sí es que la élite pues pueda venir y tener como este espacio público ya para los paseos dominicales. Clara, muchas gracias por aceptar esta invitación al Museo del Sitio del Bosque de Chapultepec. Gracias por compartirnos tus saberes, tus conocimientos sobre lo que para ti significó tu proceso de investigación sobre Chapultepec y lo que significa ahora. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por su atención y los esperamos para la próxima edición del programa Testimonios del Bosque, aquí desde el Museo del Sitio del Bosque de Chapultepec. Recuerden que los esperamos de martes a viernes de 11 de la mañana a 4 de la tarde y sábados y domingos de 10 de la mañana también a 4 de la tarde. Recuerden que usar cubrebocas, el uso de cubrebocas es obligatorio, la sana distancia y mantener todas las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de este museo. Gracias y hasta pronto.